Primero de Juan, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 5. Juan es el discípulo amado, ¿cierto? Escribe esta epístola y el tema, yo no sé si usted se considera un vencedor en la vida, ¿sí o no? ¿Se encuentra con que es un vencedor, espiritualmente hablando? ¿O falta para ser vencedor? ¿Falta mucho? ¿Y qué dice la palabra que somos? Más que vencedores, dice el hermano Andrés. Bueno, está fallando algo entonces. ¿Sí? Vamos a meditar un momento porque el título del pensamiento justo es Vida victoriosa en Cristo. Hermanos, si nosotros no somos victoriosos en Cristo, entonces ¿quién? Vida victoriosa en Cristo. Y justo está en 1 Juan 5, del 1 al 5. Ahora, veamos un poquito el contexto del libro de Juan. Bueno, esta epístola escrita por Juan, ya de una edad avanzada, ¿no es cierto? En el primer siglo de la era cristiana escribió Juan. Era el único sobreviviente apostólico que había sido testigo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que quedaba. Vivía en Éfeso y de allí él dirigía un programa evangelístico para las iglesias cercanas a Éfeso, muy celoso de la doctrina y defensor de lo que el Señor Jesucristo había dejado como legado. Ahora, el tema principal de la epístola, dice Juan que la epístola considera como tema general otro llamado a los fundamentos de la fe, es decir, ya había hecho llamados a la iglesia a volverse a los fundamentos, ¿no es cierto?, de la fe cristiana, porque habían algunos por allí, ¿no es cierto?, que se habían escapado y estaban enseñando otro tipo de cosas. Pero Juan, celoso, ¿no es cierto?, de la doctrina de Cristo, hace un llamado a volver a los fundamentos. En otras palabras, también dice, o regreso a los principios básicos del cristianismo. ¿Qué falta nos hacen hoy día? Volver a los fundamentos de Cristo. Porque hay mucha filosofía, mucha psicología que está en los templos, ¿no es cierto? Y hay temas que no son bíblicos y que hoy día sí se toman como ellos. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el taller de evangelismo. Salieron desde los evangélicos, salieron personas que entregaron otro evangelio. Y Juan lo expresa en términos muy simples, pero muy enfáticos, con tolerancia cero, estimados hermanos. Entonces yo le voy a pedir que vayamos a buscar algunos ejemplos en esta misma epístola antes de entrar al pasaje que tenemos contemplado para pensar hoy día. Ejemplos. El primero dice en 1 de Juan 1.6, si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. 1 de Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, ¿es difícil de entender esto? Si decimos que tenemos comunión con Él, hermano, ¿cómo está su vida espiritual? Hermano, mire, sabe, yo tengo plena comunión con el Señor. Pero su vida no cuadra mucho, ¿cierto? Y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es enfático. Juan, en todo su libro, menciona cosas puntuales, enfáticas y sin tolerancia. Veamos otro versículo, si alguien lo puede leer, ese. Está textual ahí, si quiere lo lee de ahí. ¿Qué dice? La diferencia que tenemos con los no arrepentidos es que nuestros pecados han sido perdonados, pero que seguimos pecando es verdad. Lo importante es no hacerlo premeditadamente, ni permanentemente, porque de lo contrario significaría que no hay arrepentimiento. Pero Juan es enfático, ¿cierto? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, Juan escribe cosas puntuales,
prácticas, fáciles de entender y de cuestionarnos por nosotros mismos también en el sentido de si somos realmente cristianos. Otro ejemplo. Allí en 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Después habla en 1 Juan 2:3 y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero enfático. ¿Cómo yo puedo conocer a uno que dice ser cristiano? Bueno, aquí está el detalle, tan simple como ello. En 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, este discípulo amado de Jesús, el último que quedaba, escribe esta epístola, ¿no es cierto?, teniendo como fundamento la palabra del Señor, invitando a volver, ¿no es cierto?, a los tiempos antiguos del Evangelio. Ahora, la Biblia tiene varias descripciones del cristiano, entre las cuales vamos a ver las siguientes. Primero, habla de creyentes y no creyentes, ¿cierto? Segundo, habla de amigos, vosotros sois mis amigos. Tercero, habla de hermanos, ¿cierto? Cuarto, habla de ovejas. Quinto, habla de santos. Sexto, habla de soldados. Pero ¿cómo los describe Juan en la epístola ahora? Mire cómo los describe. Vencedores. Vencedores. Hermanos, nosotros debiéramos ser más que vencedores. Mire lo que dice en nuestro capítulo allí 5, el versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice su Biblia? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy día, hermano, es si nosotros vencemos la tentación, vencemos el pecado. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? ¿Cuál será el detalle? Y el versículo 5, que va a ser nuestro texto, dice una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es claro, Juan, ¿no es cierto? Ustedes han sido dotados, en otras palabras, los cristianos hemos sido dotados del Espíritu Santo que permite vencer al pecado, vencer la tentación, vencer las debilidades. Eso es lo que menciona Juan, ¿no es cierto?, en su epístola. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las características de un vencedor? Interesante, porque si yo no estoy venciendo la tentación y aún me encuentro que tengo algún pecado escondido y que me molesta constantemente y que no puedo superar, ¿cómo lo lograré? ¿Cuáles son las características de un vencedor? Interesante de tenerlas presentes. No son difíciles de entender, hermanos, pero son muy relevantes. La primera, ¿qué dice? La primera característica de un vencedor como hijo de Dios es la fe. Segundo, el amor. Y tercera, de las que aparecen aquí en el lugar que estamos considerando, ¿qué dice? Grabémoslas, hermanos, estas tres. Según Juan, en el capítulo 5, del verso 1 al 5, estas tres características son las de un vencedor, hijo de Dios, creyente, hermano, oveja, o como lo dijimos anteriormente. Tres características: la fe, el amor y la obediencia. Teniendo estas tres características en nosotros, vamos a ser más que vencedores. ¿Difícil? Veamos la primera, la fe. ¿Qué es la fe, estimados hermanos? Sí, esa es la definición que da ahí en Hebreos 11, versículo 1, ¿no es cierto? La sabemos todos de memoria, pero de repente dicen, ¿qué es lo que es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estoy acostumbrado a hablar en ese tipo de palabras así medias confusas, pero es tan simple como lo siguiente. Fe, ¿qué es lo que es? Creer en lo que no se ve. Creer en lo que no se ve. Tomás, ¿qué dijo? Ver para creer.
Busquémoslo allí en Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan capítulo 20, no perdiendo el texto de allí de Primera de Juan. Juan capítulo 20, del 24 en adelante. Y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Tenía fe, Tomás? ¿Cuál era la definición de fe? Creer en lo que no se ve. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, seguramente lo miró a los ojos así fijamente: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, la Biblia dice que para el que tiene fe, ¿qué pasa? Todo le es posible. Incluso ser vencedor del pecado. Incluso ser vencedor de la tentación. Aquí vemos un caso en que Tomás no creía. Y mire la reacción, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, con signos de exclamación. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Qué dice su Biblia después? Hermanos, eso es fe. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Palabras de Jesús. Hermano, ¿usted cree en la resurrección? ¿Cree en la venida de Cristo? ¿La ha visto? La fe es la primera característica para ser un vencedor. La fe es creer en lo que no se ve. Respaldo bíblico, ahí tenemos. 2 Corintios 4:18. Mire lo que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahí está incluida la fe. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué buena definición, me encantó. Hermano, yo veo todo lo que veo, ¿cierto? Yo veo cosas materiales, físicas. Pero este texto me dice que es mejor creer en aquellas que no se ven, porque lo que yo veo aquí es pasajero. Si le veo a usted, si veo el templo, si veo las cosas materiales, son pasajeras. Pero las que no se ven son eternas. Estimado hermano, esto es fe. Esto es fe. Por lo tanto, hermanos, bueno, aquí hay otros ejemplos de respaldo bíblico. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. La gente de afuera dice: oye, pero ¿cómo van cada domingo, cada miércoles, cada jueves las hermanas, ¿no es cierto?, al templo? Esta gente, ¿qué es lo que esperará? ¿Qué harán? En vez de ocupar ese tiempo en otra cosa, ¿no es cierto?, están reunidos ahí 3 horas. Pero, estimados hermanos, nosotros creemos en las promesas del Señor. Y estamos esperando la venida de Cristo. Y estamos esperando, ¿no es cierto?, del que el Señor transforme las vidas por fe, porque no lo hemos visto. Característica de los vencedores. Hebreo 11:27, ahí estaba, dice lo siguiente: por la fe dejó, está hablando de Moisés, a Egipto, no temiendo la ira del rey Faraón, porque se sostuvo viendo al invisible. O sea, Moisés nos da una lección de fe, transportándose al futuro. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe? La primera característica para ser un vencedor. ¿Cómo está nuestra fe?
Ahora, para una pincelada, porque dice los estudiosos de la Biblia que hay como 3.000 promesas en la palabra. 3.000. Si yo le pido a cada uno, van a decir, ¿no es cierto?, unas 10 cada uno, ¿será? ¿Cierto? Podríamos hacer las 3.000 a lo mejor, ¿cierto? Pero, ejemplo de promesas. Allí en 1 de Juan 2.25, si lo vamos a buscar, 2.25, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, eso lo creemos por fe y por su palabra. Una promesa de que Él va a dar la vida eterna. No es verdad lo que dicen allá afuera, que una vez que uno se muere va al cementerio y se acaba todo, por lo tanto comamos y bebamos, ¿no es cierto?, porque moriremos. Así dicen, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos en la promesa del Señor por fe, que un día el Señor, ¿no es cierto?, nos va a tener vida eterna. Vida eterna, es una promesa. Segundo, en el Salmo 35, si alguien lo encuentra antes, Salmo 35, nos habla, dice lo siguiente: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, hay pruebas en la vida, hay dificultades, hay enfermedades, hay necesidades. Pero sobre todas aquellas cosas dice que el Señor nos tiene preparado un gozo inefable. Enjugará toda lágrima, ¿cierto?, para transformarla en gozo. Otro salmo, 34, 19, un poquito más adelante, dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De las aflicciones. Dios promete liberarnos de las aflicciones. Promesas que por fe nosotros debemos creer. Cuidado en la enfermedad. Esto es un poco común, que cuando uno va a visitar a un enfermo dice: hermano, yo no sé, le he pedido a Dios y no me ha respondido. Y varias cosas más, ¿no es cierto? Cuando uno está en el lecho del dolor, cambia nuestra, ojalá que no sea así, pero cuando uno conversa hay como un bajón, hay una debilidad, ¿no es cierto? Y aquí dice, en Salmo 41:3, dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Hermanos, el Señor está con nosotros. Aún, Señor, cuando yo estoy allí en el fondo del foso, el Señor está conmigo. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, Él está con Él y debemos creerlo por fe. Bueno, un hogar eterno, ese pasaje es bien conocido allí en Juan 14:2, ¿no es cierto? Voy pues a preparar lugar para vosotros, una promesa tremenda que creemos en el Señor. Marcos 11:24, la respuesta a la oración. Hermanos, no nos cansemos de orar y de pedir, ¿no es cierto?, al Señor, porque el Señor, ¿no es cierto?, no retarda su respuesta. Por lo tanto, estas cosas las creemos sin haberlas visto, pero porque lo dice la palabra, nosotros lo debemos creer. Vamos al pasaje de 1 de Juan, donde está allí nuestro pensamiento. 5:1, nos vamos a separar un poquito por algunas frases. La primera frase es: todo aquel que cree. Es decir, los vencedores tienen que tener fe. Aquí está implícito, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos que era la definición de fe? ¿Creer en qué? En lo que no se ve. Muy bien. Dice aquí: todo aquel que cree, en otras palabras, el que tiene fe. Eso parte diciendo en el versículo 1 del capítulo 5 Juan. Todo aquel que cree. La fe salvífica, es decir, de la salvación, es una característica del cristiano verdadero que es continua y perdura toda la vida. Es decir, es permanente. A pesar de las circunstancias de la vida, esa fe perdura.
Voy a hacer un paréntesis ahora que veo a Abdiel. Hermanos, no se asusten porque va a haber un momento en que los niños van a gritar allá atrás. Pero es porque están estudiando la lección de Josué cuando se derribaron los muros, ¿no es cierto?, de Jericó. Por eso van a gritar, ¿ya? Para que usted no se asuste. Todo aquel que cree, estimado hermano, no es una aceptación intelectual, sino una dedicación permanente y de todo corazón. Así debe ser la fe. ¿Ya? El que no ha creído y no obedece a Dios no puede ser un vencedor en esta vida. Es necesario tener fe. Todo aquel que cree, dice la palabra. Ahora, estimado hermano, no sé si le ha pasado a usted cuando visita o conversa con alguien y le dice, pero tú tienes que tener fe para salir de este problema. Dice, no, si yo tengo fe. Ah, qué bien. Pero vamos un poquito más allá. ¿Dónde está cimentada su fe? No, yo tengo fe porque tengo capacidad. ¿Es eso lo que pide el Señor? Tengo plata ahorrada como para poder confiar en ello. ¿Eso es lo que dice el Señor? Tengo capacidad física. El Señor no nos pide confiar en nosotros mismos. No nos pide confiar en nosotros mismos. Es decir, hay un objeto de la fe. Cuando yo siempre me acuerdo, uno le pregunta a una persona y dice, no, si sabes que tengo un dolor tremendo, sabes que no he ido al médico, pero me voy a tomar esta agüita con mucha fe. ¿Fe en qué? ¿En el agua? ¿O en la planta? ¿Esa es la fe que está pidiendo el Señor? Bueno, ese es un medio, ¿no es cierto? Es un medio, pero el que hace, el que mejora, el que es soberano sobre todas las cosas, Él va a hacer la obra. No le demos mérito a la matita de ruda que tengo ahí en el jardín afuera, ¿ya? Porque el Señor hace como quiere. Entonces, la fe que nosotros tenemos que tener para vencer tiene un objeto central. ¿Cuál es ese objeto central? ¿Dónde debe estar cimentada mi fe? El centro de la fe del creyente no es otra cosa que el Señor Jesucristo. Allí debe estar cimentada mi fe. Y me acordé cuando el pastor nos enseñaba un término griego que dice peripateo. ¿Se acuerda que lo que es, no? Es girar en torno a algo. Nuestra fe debe girar en torno a Cristo. Esa debe ser el sustento de nuestra fe. Así que hay muchos equivocados afuera cuando dicen, no, si yo tengo fe que me va a ir bien. Pero ¿dónde está el objeto de la fe? Hay muchos equivocados que confían en sí mismos. Yo tengo compañeros de trabajo que van a yoga y a meditación y allí por hacer sonar un cuenco creen que están al otro lado. Así. Nuestra fe debe estar cimentada en Cristo. Como Salvador, como Señor, como Dios. Ahí está el objeto de nuestra fe. Todo aquel que ha depositado su fe en Jesucristo como el único Salvador ha nacido de nuevo, por lo tanto es un vencedor. El que ha nacido de nuevo es un vencedor. Y aquí está algo clave, porque cuando hicimos el análisis, si yo soy un vencedor sobre todo, hay muchos que dijimos, me falta mucho. Pero aquí dice que es un vencedor, todo aquel que cree. Le agrego algo más, que Jesús es el Cristo, dice ahí el versículo de 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, es un vencedor. Primera característica de los vencedores, tener fe. Creer en lo que no se ve, en las promesas del Señor. Siempre y cuando el objeto de la fe sea nuestro Señor Jesucristo. Y agrega aquí, dice, es nacido de Dios, es decir, es una nueva criatura. Esta misma palabra la usó Jesús allí en Juan 3:7, donde dice,
no te maravilles, se lo dice a Nicodemo, de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Hermano, ¿cómo se da cuenta que usted nació de nuevo? ¿O hermana? ¿Hubo cambio? ¿Sí? ¿Se puso más bonita? No. Ya, ¿cómo qué cosas cambiaron, hermana? ¿Ya? ¿Ya? ¿Los otros hermanos, cómo cambió su vida? ¿Sí? Ahora duele. Hermano, debiéramos hacer una lista de cómo ha cambiado nuestra vida. ¿Ya? ¿Ya? ¿La inclinación hacia dónde es ahora? ¿Ya? ¿Y qué cosas le gustan? ¿Sí? Es como decir, yo me agrado con esto ahora, ¿cierto? Me gusta leer la palabra, me gusta orar, me gusta compartir con los hermanos, aunque a veces no es mucho. Pero nuestra tendencia, como decía el hermano, es la carnalidad, pero el Espíritu me dice internamente que yo debo valorar ese tipo de cosas. Ahora, si me gustan otro tipo de cosas del mundo, tengo que tener preocupación. Así es. Y aquí está la clave, hermanos. Dice que la fe constante, permanente, es el resultado del nuevo nacimiento y una evidencia de ser salvo. Es decir, yo voy a creer en lo que no he visto porque soy un creyente y porque he nacido de nuevo. El resultado es eso. El pastor preguntaba, ¿cuál es primero? ¿No es cierto? ¿La fe, la regeneración o la santificación? ¿Se acuerdan cómo es el orden? ¿La fe? ¿Ah? ¿La justificación, dice el hermano? ¿Hay otra respuesta? La regeneración. Tenemos 3 respuestas diferentes. Después la fe. Pero hermanos, sí, el pastor está levantando la mano. Hermanos, mire, la fe constante es un resultado del nuevo nacimiento. ¿Qué fue primero? El nuevo nacimiento y después una evidencia de ser salvo. ¿Pastor? Gracias, pastor.
Hermanos, el orden es regeneración. Primero, fe y santificación. Aunque se dan las cosas como uno no sabe porque son cosas invisibles, por fe, ¿cierto? Ese es el orden. Estábamos muertos en delito y pecado. No podemos tener fe primero. Estábamos muertos. Tenemos que ser regenerados primero, ¿cierto? Y después viene la fe y después viene la santificación. Hay una santificación posicional y una activa en el sentido de que posicionalmente el Señor nos cambió de muerte a vida y nos cambió de estar en el pecado condenado a un lugar apartado, ¿no es cierto?, como santo. Pero estamos viendo las características del cristiano vencedor. Y dijimos que eran 3. ¿Cuáles son? La fe, el amor y la obediencia. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo estamos en la práctica ahora. Entonces. Muy bien. Una relación permanente. El verdadero Hijo de Dios nunca deja de creer en Jesucristo. Pase lo que pase. Hay situaciones extremas en la vida. Hay accidente, hay muerte, hay cosas terribles que uno piensa, ¿no es cierto?, que la ha vivido toda y cree que el problema de uno es el mayor, pero no es así, no es así. Un día llegó a la oficina una persona ofuscada, pero yo nunca había visto una persona tan complicada, regañando, y yo creía que me iba a pegar, porque nosotros no le pagábamos una factura. Y no se la pagábamos porque no queríamos pagarle, sino que porque él no había cumplido con lo que tenía que traer. Entonces él había vendido unas puertas, eran como 18 puertas, y resulta que no la había traído, y nosotros, ¿cómo le íbamos a pagar si no lo había traído? Y según él, sí la había traído. ¿Sabe que se golpeó la cabeza en la pared? Estaba desesperado, me decía, no hay qué hacer. ¿Y sabe qué? Yo dije aquí, bueno, señor, ayúdame porque si no me va a forrar. Le dije, ¿me puede escuchar un momento? Asiento. No, déjeme de pie. No. ¿Usted cree que el que está peor de todo? Déjeme contarle algo. Mire, hay otro proveedor, así como usted, pero él, usted a lo mejor lo ha visto aquí, ¿no es cierto?, de una persona que se dedica a la parte eléctrica. Él hablaba re poco porque estaba medio ronquito así. Resulta que le dio cáncer a las cuerdas vocales. Hoy día no habla. Se comunica por WhatsApp. Usted no tiene ningún problema, está aquí, ¿no es cierto?, conmigo conversando y usted cree que es el que está peor. ¿Sabe que se empezó a bajar? Empezó a tranquilizarse y después, en la otra oportunidad que vino, me agradeció. ¿Me dijo usted es cristiano? Sí, pues le dije yo. Hermanos, uno cree que el problema de uno es el mayor, pero no es así. No es así. Hay otros que tienen problemas más serios. Por eso que debemos dar siempre gracias a Dios. Siempre. La Biblia nos insta a eso. En esta relación permanente no podemos dejar al Señor. Si somos verdaderamente cristianos no podemos dejarlo. Hay una persona que tiene un conflicto con otra en la iglesia y se va. Y uno después lo encuentra y dice, no fui más a la iglesia porque me han decepcionado los hermanos. Qué bueno que lo han decepcionado los hermanos, pero Cristo lo ha decepcionado. Cuando basamos nuestra fe en las cosas visibles, ya dijimos, ¿no es cierto?, nos vamos a caer. Son perecederas. Pero tenemos que confiar en lo invisible, en lo que el Señor nos tiene preparado, en sus promesas, porque ellas sí que son fieles y verdaderas. Una relación permanente de fidelidad con Dios y Cristo. Eso era la fe. Vamos a repasar después para ver si se quedó algo, ¿no es cierto?, en la mente. Segunda característica, lo menciona aquí Juan en el versículo 1 todavía. Todo aquel que cree, estaba la fe, en Jesús, el objeto de la fe, el Cristo es nacido de Dios, es decir, una nueva criatura, y todo aquel, ¿qué dice su Biblia? El que ama. Segunda característica, ¿no es cierto?, del vencedor.
del vencedor. Veamos entonces, ¿cuál es la definición de amor que a usted le ha satisfecho? Aquí quiero ver a las personas, ¿no es cierto? ¿Qué significa amor para usted? O bíblicamente me puede decir también, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de amor? No me va a decir que es un sentimiento, ¿o sí? ¿Sí? Hay una buena definición, ¿ya? ¿Otra más? ¿Qué es amor? Son las características que tiene que tener un vencedor, así que si yo conozco qué es lo que es la fe y dónde está fundamentada, ¿no es cierto?, voy a salir victorioso, pero también es amor. ¿Qué es lo que es amor? Ya, es una característica que todo lo espera. ¿Es un sentimiento? ¿Es más allá? ¿Una pasión? Ya. Sabe que mucha gente ha tratado de definir el amor, pero todos se quedan cortos. ¿Cierto? Porque se aborda... ¿Ah? Ya. Ya. ¿Y el afecto que usted tiene por Malin, qué es lo que es? ¿Sabe cuál es la mejor definición de amor que se ha encontrado? La siguiente. Es bien fácil. ¿Qué dice? Ahí está. Esa es la mejor definición que se ha encontrado. A semejanza de Cristo. Porque la engloba toda. ¿Cierto? Usted me va a decir lo que siente el hermano David por la hermana Marilyn, no es eso. ¿Cierto? Segunda característica de los triunfadores, de los vencedores, ¿no es cierto?, que habla Juan aquí, es que tenga amor. Amor. A semejanza de Cristo, es una de las mejores definiciones. Pero, ¿no es cierto?, la Biblia describe 3 tipos de amor. Aquí nos vamos a ir entendiendo entonces. La primera es el amor filial. ¿Ya? Filio quiere decir de consanguíneo, quiere decir, ¿no es cierto?, de un amor de pariente, un amor de amigo, ¿no es cierto?, está dentro de esa característica. Así como David tenía, ¿no es cierto?, cariño y amor por su amigo Jonatán, ¿no es cierto?, así como Abraham amaba a Isaac, ¿no es cierto?, así como usted ama a, bueno, aquí hay varias, puede amar a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su novia, ¿no es cierto?, está dentro de esa categoría, ¿no es cierto? Dice que la segunda característica de los vencedores es tener amor. Estamos desglosando un poquito lo que dice Juan aquí en ello. Segunda característica, no me voy a tener mucho ahí, me interesa otra. Amor erótico. Ni siquiera se menciona de aquí muchas veces, ¿no es cierto? Pero este amor es un amor sexual, podríamos decir, es un amor egoísta. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero para mí. Es un amor condicionado, ¿cierto? Eso también lo habla, ¿no es cierto?, la Biblia. Dice que los maridos deben amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Aquí quedamos cortos ahí, ¿no es cierto? Falta mucho. Y tercero, habla de un amor especial. ¿Cómo se llama ese? Ágape. Este amor es el amor de Dios. Es un amor que, como decía, no me acuerdo el nombre, Vicente, ama sin esperar nada a cambio. Es el amor de Dios que nos ha dado a nosotros. Yo te doy a cambio de nada. En este me voy a detener. Ágape. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Con qué interés? ¿Va a recibir algo de parte de nosotros el Señor? Porque a veces creo que yo le estoy sirviendo y con eso el Señor se tiene que quedar satisfecho. El Señor no necesita nada de mí. Él lo tiene todo. Nada. Ni mi dinero, ni de mi presencia, nada. ¿Sí, hermano?
Ahora me quiero esconder aquí detrás, hermano. El amor ágape. Amar sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. El verdadero hijo ama. Segunda característica para un vencedor. Primero era la fe, porque cree en aquello que no se ve y tiene que estar basada en Jesucristo. Segundo, el verdadero creyente vencedor ama. Ama. Ahí está, lo voy a repetir entonces. Todo aquel que ama al que engendró, dice allí en 1 Juan, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, una respuesta como el Señor nos amó, nos perdonó, nos salvó, nosotros también vamos a transmitir esa característica a nuestros hermanos. ¿La tenemos, hermanos? ¿Está en el nivel suficiente de acuerdo al estándar de Dios? ¿Somos vencedores o no somos vencedores? ¿Por qué no somos vencedores? El amor es la segunda característica del vencedor porque no solo cree o tiene fe en Dios, sino que ama tanto a Dios como a sus hermanos en la fe. ¿Es bíblico esto, no? Es muy difícil, podemos decir nosotros, ¿eh? Amar a Dios y a los hermanos es una orden. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, ¿estamos amando a nuestros hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Más que vencedores? Si yo le pido a usted que me diga cuál es el nombre de los 26 miembros de la iglesia de esta congregación, ¿se lo sabe? ¿Amamos a Dios, a los hermanos? Si no me lo sé, quiere decir que tampoco estoy orando por ellos. Hermanos, si yo le pregunto, ¿sabemos las luchas de nuestros hermanos? Nosotros somos una iglesia pequeña, de 26 miembros. ¿Qué me dice de esas que tienen 5.000 que uno ve por la tele? ¿El pastor sabrá si vino el número 325? Hermanos, los verdaderos vencedores son los que tienen fe y los que tienen amor. ¿Dónde está nuestra evidencia de amor? Cuando yo le digo, mi señora me dice, ¿y tú cuánto me quieres? Y yo antes le decía como 3.000. Y ella me decía, ¿por qué no 4.000? Entonces tuve que inventar una fórmula. 10 elevado a n, siendo n el infinito. Y ahí me quedo mejor, pues. Hermano, pero pensemos un momento. Cuando aquí nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El estándar de Dios es alto. Y yo muchas veces digo, ¿y por qué me cuesta tanto vencer esto? Es que como decían por aquí, a lo mejor nos falta mucha práctica. A lo mejor somos teóricos nomás. Ni siquiera sé si el hermano o la hermana está sufriendo, tiene necesidad, está enfermo, está necesitado de algo.
no me interesa. ¿Qué tipo de hermanos somos? Y la Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si uno de los miembros se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Dónde está eso en evidencia? Le podemos echar la culpa al pastor, ¿no es cierto? Facilito. Líder. Los ancianos. Los líderes. ¿Dice que es exclusivo para los líderes? Hermanos, las reuniones que nosotros hacemos donde más de alguno puede haber pensado, oh, estas están pidiendo comida. Hermanos, ¿sabe qué? Son buenas las reuniones, porque uno le permite compartir más que estar 2 horas aquí. Le permite interiorizarse, ¿no es cierto?, de cómo es su vida, qué necesita, qué dolencias tiene. Y si de esa manera, ¿no es cierto?, mi corazón es impactado por ello, tiene que reaccionar, tiene que hacerlo acción, obra. ¿Qué hemos hecho? Hermano, una pregunta. ¿Usted cree que hay hermanos que están pasando por dificultad dentro de la congregación o no? ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ágape. Amor sin esperar nada a cambio. Eso es lo que nos pide el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón para transformarlo. ¿Se fija que nos falta mucho, hermanos? ¿Se fija por qué no somos victoriosos en la vida? Podemos entender lo de la fe y hasta cierto punto, ¿no es cierto?, estoy convencido de las promesas del Señor, pero si no lo llevo a la práctica, vengo a ser un fariseo. El Señor Jesús alabó a los fariseos por lo que sabían, pero no por lo que hacían. Porque hablaban mucho y en la práctica, pura teoría. Ahora, ¿será verdad esto de amar? Mire, en Levítico 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo le saco la primera parte y dejo el ti mismo. Y me cuido y trato de hacer lo mejor posible, pero todo para mí, en una sola dirección, para mí. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, dice, ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo, ¿no es cierto?, lo vivo para los demás. Yo no entendía, y cuando el Señor le da un trabajo a uno, estimado hermano, o le da una entrada de dinero, no es para uno, es para compartirlo, fíjese. Ese es el principio bíblico, para compartirlo. Los verdaderos vencedores son los que tienen fe y los que tienen amor. Otro pasaje, en Juan 13:34, el Evangelio, dice, amaos unos a otros como yo os he amado. El Señor tuvo compasión por la multitud. Y después de hacer la explicación en el Sermón del Monte, Él le dijo a sus discípulos, denles de comer. Ha pasado mucho tiempo y no han sido alimentados. Denles de comer. Dijeron, ¿cuántos tenemos? No nos alcanza. Hicimos el recorrido por toda la multitud y encontramos allí unas monedas, unos peces y un pan. Y el Señor hace el milagro y se alimentan los 5.000 y sobró. ¿Usted cree que era para demostrar que hizo el milagro? El Señor Jesús estaba preocupado de las necesidades. De las necesidades. Amaos unos a otros como yo os he amado. Efectivamente, hermanos, hay personas que están pasando por dificultad y no basta la caja de amor de allá atrás. A veces hay personas que necesitan que le acompañen, que conversen,
que lloren con ellos. Y las cárceles yo creo que están abiertas a que uno vaya, ¿no es cierto?, y pueda hablar. Y si le llega algo y es revisado por la guardia, ¿puede ser? ¿Qué me dicen los asilos ancianos? Yo he estado algunas veces y he salido más fortalecido yo. El otro día me invitaron a una reunión, me dio una vergüenza. La hermana va a conocer el tema, la hermana Noya. Hay una organización de voluntarios que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Clínica del Dolor, ¿cómo se llama? Policlínico del Dolor. ¿Sabe lo que hacen? Van en ayuda de los postrados, de los que están abandonados, de los que no figuran en ninguna parte. Y se les llevan pañales, se les llevan alguna cosita. Y la realidad que yo vi allá donde me invitaron, dije, yo puedo hacer algo. ¿Pero qué he hecho? Y nos llamamos cristianos, hermano. Hijos de Dios, cambiados, vencedores. Entonces uno tiene que preguntarse, estimado hermano, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y tiene la respuesta inmediatamente. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? En Juan 15, 17 dice, esto os mando, se fija que es una orden, que os améis unos a otros. Hermano, yo creo que nos hace mucha falta esto. Por eso que no tenemos problemas para vencer en los problemas que se nos avecinan cada día. Tenemos problemas. Y hay varios pasajes más. Mire, aquí en Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Y qué es lo que quiere decir entrañablemente? Profundamente. ¿Yo le amo a usted profundamente? ¿Usted ama a los demás profundamente? ¿Sabe que esa va a ser la diferencia con la gente del mundo? Porque cuando nosotros nos amemos, como dice la palabra, los demás van a decir, mira cómo se aman. Me gustaría saber el secreto. Y usted va a poder presentar el Evangelio allí. Es que Cristo me ha cambiado y ya no vivo para mí. Profundamente de corazón puro. ¿Cómo lo manifiesto? Estoy orando por usted, hermano. ¿Bastará eso? Con mi hermano Manuel tocábamos un pasaje allí en Santiago. Lo vamos a buscar. Santiago como que se burla un poco de Santiago 2, 14 en adelante. Dice allí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ya vimos que era creer en lo que no se veía. Y no tiene obras, es decir, no lo lleva a la práctica. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué tremenda bofetada para los cristianos como yo, teóricos. ¿Cierto? Acción, eso es lo que el Señor quiere, acción.
No es que la fe, no es que la salvación sea por obra, no está diciendo eso. La salvación es por fe en Jesucristo y es un don de Dios, dice allí en Efesios. Pero el resultado de la salvación, el resultado de haber sido rescatado del infierno y tener vida eterna, me hace ser eternamente agradecido. Y por eso que ya no voy a vivir para mí, sino que voy a vivir para los demás. Y de esa manera voy a vencer en el mundo al injusto, al pecado, a Satanás y sus obras. Eso es lo que está diciendo Juan. Ante todo. Uy, Felipe, se me pegó el... Pedro dice ante todo, hermanos. Gracias. Ahora sí. Ante todo. En 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe qué debiera hacer la iglesia? Debiera ser así como cuando se concentra la pólvora, ¿no es cierto?, en un espacio muy pequeño, y mientras más apretada esté, más va a estallar con mayor fuerza. Pero una vez terminada la acción de capacitación, de estudio de la palabra, ¿no es cierto?, debiera explotar hacia todo el resto de la comunidad para llevar la buena nueva del Evangelio y para ir en ayuda, porque amamos a nuestros hermanos y también a nuestro prójimo. Así debiera ser. Y durante la semana de venir cargado, ¿no es cierto?, y decir, hermanos, las necesidades en tal parte son estas, sabe que necesitan compañía, necesitan estudio, necesitan alimento, necesitan estímulo, necesitan el Evangelio. ¿Quién va a ir? ¿Sabe cuáles son las cualidades del amor? Por aquí lo estaban recitando delante. Otra vez se pegó Felipe. Ahí está. Cualidades. Esto está en... Ahí está. 1 Corintios 13, ¿no es cierto? Así rápidamente para terminar luego. Dice en 1 Corintios 13, 1 a 13, que el amor es sufrido. La pregunta es, ¿usted ha sufrido por alguno de los hermanos de la iglesia? Es que están todos bien. ¿Seguro? El amor es sufrido. Es benigno, es decir, es bueno. No tiene envidia. ¿Por qué? Pues si a mí me ha costado. Pero lo que yo tengo ya no es mío, es del Señor. Si realmente me entregué al Señor. No es jactancioso, es yo di. Yo di. No. Es humilde. No se envanece. Quiere decir que es permanente, así como lo que explicaba el pastor, ¿no es cierto? Es algo que se está viviendo constantemente, día a día. Si suplimos algo, vamos a lo otro. No hace nada indebido, solamente es bondad. No busca lo suyo, ¿se da cuenta? Está pendiente del hermano, porque el hermano es miembro del cuerpo de Cristo. No se irrita, porque está trabajando para su Señor. Por lo tanto, lo hace con gozo. No guarda rencor, no importa que el hermano le haya dicho o le haya jugado una mala pasada, no importa, lo hago porque el Señor es el que está detrás de todo esto. No se goza de la injusticia. Características. El verdadero amor nos hace ser considerados con las debilidades de los demás. Respaldo bíblico. Romanos 14, 21 dice, en nada que tu hermano tropiece. En 15.1 dice, soportar la flaqueza de los débiles. En Romanos 15.2 dice, agradar a su prójimo en lo que es bueno. Gálatas 5.13 dice, servíos por amor. Son algunos de los respaldos que podemos tener. Se fija que no es una opción, es una orden. Hermano, insisto,
mientras nosotros no nos empapemos de la vida de nuestros hermanos. Hoy día existe la facilidad de llamar por teléfono, ¿no es cierto? Pero ni siquiera eso de repente. Pasa la semana y no sabemos uno del otro. Y después llega la sorpresa y dice, no, si está enfermo. No, si le pasó tal o cual cosa. Y en el fondo decimos que somos hermanos en Cristo. El verdadero amor produce buenas obras. Ahí está Santiago, ¿no es cierto?, haciendo su trabajo. En Mateo 25, 35 el Señor dice que tuvo hambre y le dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber, y me diste. Dice también que si uno lo hace por alguno de esos más pequeños, ¿no es cierto?, a mí lo hiciste, ¿cierto? Y lo que da o hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda, eso quiere decir humildad también. En Gálatas 6:10, creo que lo habíamos tocado, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, tendríamos que empezar por aquí, pues, hermanos. ¿O no? 26 miembros. Tendríamos que empezar por aquí. Y esto no quiere decir que sea copucheta, ¿no? ¿Qué quiere saber de mí? Uy, pero si nuestra vida, nuestro hermano Iván siempre ha dicho, la vida del cristiano debería ser transparente. Yo contarle a mi hermano, ¿sabe? Estas son mis debilidades. Por favor, ayúdame a orar por esto. Estoy luchando con esto. Pero pienso y digo, ¿qué le voy a decir al hermano? Capaz que piense que yo no soy espiritual. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. 1 Juan 3:18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para ser un triunfador tenemos que tener fe y tenemos que tener amor. Tercero y último. Volvamos a 1 Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos y, ¿qué dice pues? Guardamos sus mandamientos. Eso quiere decir obediencia. ¿Cómo estamos ahí, hermanos? ¿Cómo estamos ahí? Obediencia. La obediencia es la tercera característica de un vencedor. Juan entreteje la fe, el amor y la obediencia como un todo, es decir, van juntas. Así como cuando Cristo impacta el corazón, ¿no es cierto?, lo regenera, ¿no es cierto?, le da el regalo de la fe, le da la santificación y le da un montón de bendiciones porque entra el Espíritu Santo en la presencia de la persona, de cada uno de nosotros. Después esa persona tiene la capacidad de obedecer de acuerdo a lo que dice su palabra. Y Juan es enfático, ¿eh? No anda con medios días, que podría ser, que más adelante. Los chilenos somos mandados a hacer para eso. Que después, ¿no es cierto?, que podría, que todavía no estoy preparado. Sin la ayuda de Dios no se puede obedecer. Así de simple, nosotros somos incapaces. ¿Sabe qué? No lo vamos a leer, pero en Deuteronomio capítulo 10 hay unos pasajes muy buenos con respecto a la obediencia y posterior a la desobediencia. Voy a leer solamente Deuteronomio 10, 12 y 13. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad?
¿Cómo vamos a vencer si no estamos obedeciendo? Eso es lo que dice Juan allá en 1 Juan 5. Las características del vencedor son que tiene fe en Cristo, que tiene amor, no solamente por Dios, sino por sus hermanos, y que es obediente a sus mandatos. Nuestro deber es obedecer a Dios. Busqué allí en Eclesiastés 12:13 y mire lo que dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Salomón, después de hacer un análisis y de tener la experiencia de haber sido rey de Israel y de haber sido el más sabio de todos los reyes, hace una conclusión de todo aquello y habla de que todo es vanidad, ¿no es cierto? Y concluye diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Yo no sé cómo estamos en la obediencia. A veces decimos, no, pero es que yo soy débil y ningún hombre puede obedecer el 100%. Y con eso ya estoy liberado de aquello. Pero no, el Señor nos pide. Y aquí, por ejemplo, dice en Juan 2:5, dice, haced todo lo que os dijere. Es decir, todo lo que Jesús ordenó. Hacer todo, no parcialmente. Es decir, cuando uno ama y conoce al Señor, le obedece. O se esfuerza por hacerlo con la ayuda del Señor. Ayuda a mi incredulidad, dijo, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si no los guardo, ¿qué pasa? Si no los guardo, por consecuencia de eso. Y a veces oro y le digo, tú sabes que te amo, Señor. Y el Señor me dice, mira, me estáis obedeciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a ser vencedores entonces? En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, eso quiere decir los obedece, ese es el que me ama. Es fácil descubrirlo entonces, ¿no es cierto? El verdadero Hijo de Dios guarda sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El tema de Juan es permanecer. Permanecer, ese es el tema. Ahora, si nosotros analizamos, volviendo a 1 Juan capítulo 5, hay una existencia mutua entre las tres características que nosotros hemos estado hablando. La fe, el amor y la obediencia. Mantienen una existencia mutua en una relación dinámica y perenne. Perenne quiere decir que no se cae. Así como los árboles tienen hojas perennes, aquellos que no la botan en el invierno, así debieran ser estas características. Fe, basada en Jesucristo, en las promesas que no se ven. Amor, ágape, sin esperar nada a cambio. Amar a Dios y amar a los hermanos, como a ti mismo. Y obedecer. Obedecer. La prueba genuina de amor es la obediencia y la prueba genuina de la fe es el amor. Es decir, están relacionadas todas. Guardamos. Primera de Juan 5 dice al final, pues, en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque nosotros podríamos decir, oh, qué dura palabra. ¿Por qué el Señor nos hace estas cosas tan difíciles? ¿Pero será así o no? En Juan 8, 31 y 32 dice que debe haber perseverancia en el proceso de obedecer. En Juan 14, 15 dice, si me amáis, lo estamos repitiendo, guardad mis mandamientos.
En 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Dice que, a lo contrario, dice que no son gravosos los mandamientos y las exigencias de Dios. ¿Sabe por qué para nosotros son difíciles? Porque nosotros queremos confiar en nosotros mismos. Sin embargo, si nosotros dejamos, ¿no es cierto?, al Señor que actúe en nosotros, Él nos va a ayudar. Va a ser más llevadero. No son gravosos, dice Juan. A diferencia de las cargas pesadas que ponían los judíos, hay un pasaje allí en Mateo 23:4, de que los fariseos, ¿no es cierto?, decían que tenía que vestirse la persona y poner una cajita aquí con muchas leyes, ¿no es cierto?, que era como un acordeón y se abría la cajita y se abría y aparecían muchos textos del Antiguo Testamento. Y se ponían una túnica con muchos flecos y cada fleco era un texto de la Biblia. Y mientras más era mejor la persona. Sin embargo, el Señor vino y dijo, yo pondré a Dios, pero en tu corazón, en tu mente. No son gravosos, no son pesados, no son dificultosos. Dice Jesús que su yugo es fácil y su carga ligera. Eso lo dice el Señor. Nosotros lo encontramos difícil, pero por alguna razón. Es decir, estamos inclinados hacia la naturaleza antigua, donde yo confío en mí mismo, donde mi mirada está fuera del foco que dice la palabra. Sin embargo, si yo estoy tomado de la mano del Señor, como decíamos al principio, seremos más que vencedores. ¿Quiénes son los vencedores entonces? Vence. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, los que han experimentado un cambio, vence al mundo. Es una afirmación. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Allí vuelve otra vez, ¿no es cierto?, al círculo de las 3 características. Ahí dice que somos vencedores, debiéramos serlo. Juan define con claridad quiénes son los vencedores. ¿Usted puede decir el vecino del lado es un vencedor? ¿Qué dice la palabra al respecto? No, los vencedores son creyentes. Creyentes. Es decir, una persona que no tiene a Cristo no puede ser y tiene N problemas, peores. Imagínese este joven de 20 años tomar un lazo y ahorcarse. ¿Qué carga de peso, de problemas? Un joven. ¿Saben quién está aplaudiendo? Satanás. ¿Y sabe a quién no aplaude? A los que no fuimos a hablar con él. La victoria es demostrable. Ya había un hermano en la iglesia que decía siempre, el movimiento se comprueba andando. La fe se comprueba visiblemente, se materializa en acciones. Jesús venció al mundo. Él nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una victoria continua. Una victoria continua. Gracias a la unión de los creyentes con Cristo, ellos también son partícipes en su victoria gloriosa. Romanos 8:37, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que debiéramos ser. Más que vencedores. No basta con ser vencedor, sino que más que vencedor. Segunda de Corintios 2:14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Parece que fuera como muy de otro tiempo. Cristo es la razón de la victoria. Este versículo me gusta mucho. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
el centro, el objeto de la fe es Jesucristo. Allí debiéramos girar nuestra vida, nuestros bienes, nuestras preeminencias. Todo debe girar allí. El problema es cuando nos apartamos de allí y la fuerza centrífuga de este peripateo nos saca para afuera. Ahí está el problema. Oh, vencedores invictos, ¿habrá alguno? Pregunto. El engaño y la maldad es controlada por Satanás en todo el mundo, pero el cristiano vence porque Dios está con él. Una promesa. En Juan 2:15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que cree en Jesús por medio de Cristo y su provisión de salvación, el creyente es un vencedor invicto. Teóricamente yo lo puedo escribir, pero en la práctica, como dijo alguien al principio, me falta mucho. Vencedor sobre el sistema invisible de maldad demoníaca y humana que Satanás maneja para capturar las almas humanas y llevarlas con él al infierno. Conclusión. Bueno, Juan escribe y en este pasaje habla del cristiano como un vencedor de la tentación, del pecado, de la maldad, de la flojera. Vencedor. ¿Cuáles son las características? El cristiano verdadero es victorioso en Cristo porque, número uno, su fe está en Cristo. Cimentada en Cristo. Segundo, ama a Dios y a su prójimo con ese amor ágape que vimos, ¿no es cierto? Así una pincelada solamente. Y tercero, obedece a Dios. Demanda de nosotros algo, ¿no? Parece que hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Y hay una pregunta, que es la del texto de hoy día, versículo 5, primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está haciendo una pregunta que podemos ver un poco así en el trasfondo de ella, diciendo, si tú eres hijo de Dios, entonces vences al mundo. Eso está diciendo. Eres un vencedor. Pero queda para nosotros la pregunta, ¿soy un vencedor verdaderamente? Y si no lo soy, ¿por qué? ¿Falta de conocimiento? ¿Falta de práctica? ¿Falta de entrega? ¿Consagración? Que el Señor nos ayude a meditar. Bueno, hay varias preguntas que uno pudiera hacerse, ¿verdad? Pero por otro lado, nos queda que la palabra nos habla a nuestro corazón. Y nosotros podemos ponernos de acuerdo. Eso es lo importante del ser humano y del cristiano, que podemos ponernos de acuerdo con la palabra. Hermanos, así como no hay ninguna que sí. Como algunas personas se ponen a dieta, ¿no es esto? Si mañana voy a empezar. Nosotros podríamos decir también, hermanos, empecemos por algo.